Doctor, buen día. Desde Radio Mitre Mendoza lo saludamos. ¿Cómo le va? Buenos días a Claudia, Victoria, Juan Manuel y a todos ahí en la radio. Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta es, ¿cómo terminamos el año 2022 los argentinos, teniendo en cuenta que veníamos con un estado de ánimo bastante malo, pero pasó algo mágico el 18 de diciembre que muchos entienden les mejoró el humor? No dejando de lado la perspectiva que teníamos de la realidad que nos atraviesa, ¿no? Bien, es realmente muy interesante la pregunta, porque como vos decías hace un ratito, en esta encuesta que mencionabas, el 80% de las personas tiene una visión pesimista del próximo año, ¿no? En Estados Unidos. Y en Argentina realmente está esta misma visión. Hay una visión realmente bastante negativa con respecto al futuro. El Mundial trajo como una especie de paréntesis en todo esto. Mucha gente necesitaba realmente una celebración, necesitaba realmente encontrarse con algo positivo. Igual algo positivo ahora se va diluyendo y se están encontrando otra vez con la realidad cotidiana, ¿no? Y a ver, no hablando solo desde lo político, pero incluyendo también lo político, en las personas hay mucha decepción, mucho enojo. No hay que olvidar que venimos de una pandemia que fue bastante difícil. Aumentaron enormemente los montos de ansiedad, los casos de ansiedades y depresiones, y eso está presente hoy, ¿no? Sí, y cuando hablamos específicamente de eso, se hablaba también de cómo había sido el impacto en los más jóvenes, en los adolescentes y sobre todo también en los más grandes, en los adultos mayores, porque eran los que de pronto se encontraron con esta situación de mantenerse mucho más encerrados durante la pandemia, porque aquellos que estaban trabajando tal vez tenían esto de salir temporalmente a trabajar, no pasaba con todos y Sí. esos eran los sectores más afectados, ¿no? Hoy el panorama, ¿cómo es? Y hoy el panorama es que más allá de que estamos pudiendo salir, de que estamos otra vez en una situación de posnormalidad, llamémosla, Sí. la realidad es que hay muchas secuelas todavía de lo que fue el aislamiento, y más en Argentina, que tuvimos un aislamiento tan largo, ¿no? Uh-huh. Entonces estas secuelas se ven en las emociones y en los estados de ánimo de la gente. Por eso es que también, esto que decíamos antes, por ahí hay una visión pesimista, porque la gente tiene mucho enojo. El enojo es una emoción válida, es una emoción real, pero hay que saber también canalizar ese enojo, ¿no? Y ese enojo vos lo ves muchas veces en la calle, en las actitudes de las personas, en el relacionamiento con otros. De hecho, con mis pacientes o con pacientes de personas de mi equipo de trabajo, trae mucho a terapia el tema del enojo y de cómo se sienten con la realidad actual. Uh-huh. Doctor, y a propósito de lo que usted menciona, esto de canalizar, ¿cuáles son estas alternativas para por ahí buscar canalizar, pero de una mejor manera y de una manera que nos haga bien y que justamente podamos atravesar este contexto de una manera diferente o de la mejor manera posible? Bien, yo digo siempre que el enojo es como si fuéramos una olla a presión, ¿no? Si nosotros el enojo no lo expresamos, esta olla a presión va a llegar un momento en que prácticamente va a ser una bomba, ¿no? El enojo está bueno expresarlo en el momento y en la medida justa. Yo enseño mucho esto de qué me enoja, poder expresarlo, poder decirlo, estoy enojado por esto, porque muchas veces jugamos al dígalo con mímica o el oficio mudo y me enojo y el otro lo tiene que saber como si me leyera la mente. No, pues necesito expresar, esto me enoja, poder decir cuál es mi emoción, qué es lo que quiero, si esto me enoja, bueno, quiero esto otro, y poder de alguna manera buscar este diálogo con el otro. Toda la cuestión económica, política, etcétera, que mencionaban hace un rato, influye mucho, pero influye también en nuestra cotidianidad. Y por ahí es bueno que el enojo sea expresado en la dirección, duración e intensidad correcta. Si yo estoy enojado porque la plata no me alcanza o por este tipo de cosas, cuidado con no llevarlo a la relación de pareja, a la relación de familia, etcétera, sino poder darle a cada enojo, digamos,
su lugar en su momento y así largarlo. Por otro lado, pequeños tips para expresar enojo. A muchos de mis pacientes yo les recomiendo armar un grupo de WhatsApp consigo mismo. Y por ahí hay cosas que no podés decir o que no tenés a quién decírselas. Manda un buen mensaje al grupo de WhatsApp que tenés con vos mismo, expresando tu enojo con las palabras que necesitas expresarlo. Y después de hacer eso, borra el mensaje, porque el mensaje no es para escucharlo y llenarte la cabeza con más enojo, sino para poder expresar, y después respira. Hace una respiración profunda, el enojo de alguna manera va a estar expresado y vas a poder volver a un estado de calma. El segundo tip que suelo dar es, imagínate que el enojo o la angustia, que es otra emoción que está muy presente, la tenés en el pecho y al inflar un globo, te lo estás depositando en ese globo. Este ejercicio es bueno porque es una forma visual de expresar el enojo y al mismo tiempo de estar haciendo respiraciones profundas que ayudan a bajar el nivel de enojo, de ansiedad y de emociones que tal vez no son tan lindas. Doctor, buen día. Buen día. ¿Hay posibilidades de poder canalizar o de mejorar nuestra salud mental, sobre todo en un año que se viene y que va a ser, o que se percibe que va a ser bastante complejo en términos políticos, en términos económicos? Se viene una etapa de elecciones que es bastante larga para los mendocinos y para los argentinos. ¿Podemos mejorar nuestra salud mental independientemente de lo que pueda ocurrir en términos políticos y económicos? Sí, realmente sí. Claramente no es algo simple, va a ser algo complejo, pero se puede trabajar aún en medio de todas las dificultades que vienen en nuestra salud mental. Y acá recuerdo mucho a Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psicólogo que sufrió en la Segunda Guerra Mundial la prisión y un montón de torturas y un montón de cosas. Y él dijo algo importante, que es, me pueden privar de un montón de libertades, pero no me puedan privar de la libertad que tengo dentro de mi cabeza. Y muchas veces lo que vivimos tiene que ver con cómo interpretamos lo que vivimos, ¿no? Y poder trabajar sobre nuestra interpretación de la realidad para lograr una mejor tolerancia a la frustración, una mejor tolerancia a la incertidumbre, que es lo que tal vez va a estar muy presente el próximo año, es importante para nuestra salud mental. La pregunta ahora viene, le voy a hacer dos, doctor. Sí. La primera tiene que ver con si realmente somos exigentes cuando hacemos el balance de cómo nos fue en el año que termina y si somos exigentes cuando nos ponemos metas. ¿Alguna vez escuché a alguien decir que tenemos que ser más realistas? Si no, a veces hay gente que escribe sus objetivos en un cuaderno y decía, bueno, que sean más realistas, no imposibles. Eso por un lado. Y por el otro, leí una nota en estos días que hablaba de la gratitud, porque a veces decía, nos centramos mucho en las sensaciones o emociones negativas y no en las positivas. Y decía que centrarse en la gratitud, incluso había estudios científicos que hablaban que nos mejora muchísimo el estado de ánimo. ¿Es así? Te respondo primero la segunda y después la primera. Bueno. Es así con respecto a la gratitud. Es muy importante poder ser agradecidos porque nos da una mirada diferente en cuanto a cómo vemos la realidad, ¿no? De hecho, una propuesta que yo muchas veces hago es tener un frasco de gratitud donde en papelitos podés anotar lo que agradeces, sin inventar, porque a veces queremos darle una visión positiva a cosas malas que nos pasan. No, a esas cosas que realmente querés agradecer, anotarlas y ponerlas en el frasco porque eso nos ayuda a tener un mejor registro de lo positivo que nos pasa, ¿no? Por otro lado, la pregunta anterior, no recuerdo bien qué me habías dicho. Si somos muy exigentes cuando hacemos sí, la evaluación. El tema es el siguiente con respecto a las metas de fin de año y a esto de hacer balances y ponernos metas. Las metas muchas veces aparecen o estas cuestiones aparecen en un estado de euforia de, bueno, termina el año, vamos a brindar y quiero que el año que viene estar más flaco o ganar más. Y solemos poner metas que no tienen, primero que quedan ahí en el aire. Está bueno hacer esto que vos decís de poder escribirlas y poder tal vez trabajar para alcanzarlas, dividiéndolas en metas más chiquitas y viendo cómo se van logrando objetivos. Pero en cuanto al nivel de exigencia, lo importante no es ser exigente,
no ponerte, o sea, si te pones grandes metas, ser realista, pero al mismo tiempo que las metas sean medibles. No es lo mismo decir, el año que viene quiero bajar de peso, que decir, el próximo año quiero bajar 10 kilos. Claro. Porque si yo digo quiero bajar de peso, si bajé 100 gramos, cumplí la meta. Claro. Y me estoy perdonando un montón de cosas y estoy siendo laxo conmigo mismo. Y yo digo, quiero bajar 10 kilos, puedo trabajar realmente para alcanzarlo y al mismo tiempo evaluar si estoy llegando o no estoy llegando. Y en todo caso, si no estoy llegando, también poder perdonarme, pero trazar o cambiar esas metas, ¿no? Trazar nuevas metas o ajustarlas, o a veces pasa al revés. Nos ponemos metas que las alcanzamos muy fácilmente y está bueno poder entonces replantear estas metas. Pero acá lo importante no es ser exigente, porque no lo veo desde el lugar del mandato de debo cumplir esta meta, sino desde la conveniencia de qué me conviene para mi vida y a partir de esto pensar qué quiero lograr, dividirlo en metas más pequeñas, que sea medible, porque si no muchas veces queda en nuestra cabeza esto de no sé realmente si cumplió o no la meta, y eso trae muchas veces culpa, dudas, y ahí sí nos ponemos exigentes a la hora de darnos con un palo a fin de año, Sí. porque la meta que me puse en enero y me la olvidé, no la cumplí y me empiezo a castigar, ¿no? Y se convierte muchas veces esto en un círculo vicioso. Doctor, ¿cuánto ha crecido en el número, digamos, de la cantidad de personas que van a terapia? Y le pregunto si esto tiene que ver justamente con el contexto que atravesamos o quizás porque la gente lo deja de estigmatizar y se anima por ahí a acercarse y a pensar en sí mismo, ¿no? Y en ayudarse a sí mismo. Mirá, post pandemia realmente creció mucho la cantidad de consultas, muy relacionadas con temas como ansiedades y depresiones. Esto es evidente, ha crecido, pero por otro lado también la gente está más predispuesta a ir a un psicólogo. Ya se está cambiando mucho este mito del psicólogo es para locos. Y por otro lado, la pandemia dejó una cosa positiva, que es que muchos se están animando ahora a la terapia online. Que por ahí realmente hay gente que necesitaba su espacio de terapia, pero por ahí por sus horarios, por tener que viajar hasta capital y volver a provincia o viajar a algún lugar a otro, por ejemplo allá en Mendoza, a su lugar de trabajo, no le daban los horarios, entonces preferían dejar la terapia a un lado. Ahora con esto de lo online es mucho más simple para muchos y esto le facilita la posibilidad de acceder a un terapeuta a un montón de personas, por eso también está creciendo la cantidad de consultas. Doctor, muchísimas gracias por este ratito con nosotros aquí en Radio Mitre Mendoza.